Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Despertando en Gracia, un regalo de Dios. A continuación, la familia Espinosa Loyola compartirá con nosotros una hermosa alabanza, Yo venceré.
continuación, nuestra hermana Ada Acuña compartirá con nosotros el tema La Pascua. Hola, Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Ada Acuña, para quienes por primera vez nos están viendo. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes a través de estas plataformas, poder compartir la palabra del Señor, y espero que esta palabra también les sea de mucha edificación a cada uno de ustedes. El tema para este día lleva por título La Pascua. La lectura bíblica la encontramos en Números capítulo 9, versículo 5, y dice de la siguiente manera: Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, y así hicieron los hijos de Israel. Se conoce como la Pascua, o como el día de la Pascua, al domingo de resurrección, en la Semana Santa que llamamos nosotros, la cual es una celebración cristiana que se celebra cada año, pues en ese día se celebra que Jesús venció la muerte y resucitó. Eso es específicamente el día domingo de resurrección, o la Pascua, a la que llamamos en este tiempo. Para el pueblo cristiano, el día de la Pascua o el domingo de resurrección significa victoria, vida eterna, salvación. Jesús venció la muerte ese día y se levantó, y gracias a su resurrección, todos los que ponemos nuestra fe en Él recibimos la salvación. Esto es importante porque eso es lo que simboliza ese día que celebramos. Investigando un poco, en el idioma hebreo la palabra Pascua, Pesach, significa salto o paso. Y esta palabra alude directamente a la historia original de la Pascua que encontramos en el Antiguo Testamento, específicamente en la historia que relata las 10 plagas de Egipto, y en específico la última plaga. Y esta nos habla sobre el momento en que la muerte pasó por alto o se saltó las casas de los israelitas, que habían marcado sus dinteles, sus puertas, con la sangre del cordero que Jehová Dios, o que Dios les había indicado que debían sacrificar. Para nosotros hoy la muerte de Jesucristo, su sacrificio el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha sido suficiente y definitivo para limpiar nuestros pecados. A diferencia del Antiguo Testamento, donde para limpiar los pecados o para hacer esto se requería que cada año se sacrificara un animalito, en este caso un cordero. Pero en este tiempo, dice la palabra del Señor, nos enseña que Él murió una sola vez y para siempre. Por lo tanto, ya no es necesario sacrificar cada año un cordero delante de Dios, porque Jesús es el Cordero de Dios que hizo la obra completa por nosotros. Y gracias a Él podemos vivir con la esperanza eterna, con la esperanza en la vida eterna, perdón. Esto es lo que se celebra, o lo que celebramos el día de la Pascua. Ahora veamos a grandes rasgos, obviamente, el origen de esta celebración. Como decía al principio, se remonta a esa época de las plagas en Egipto. Dice: el origen de la Pascua. Encontramos la historia de la primera Pascua en el Antiguo Testamento. Los primeros capítulos del Éxodo, lo que hablamos hace un ratito. El pueblo judío estaba esclavizado en Egipto, y Dios levantó a Moisés como el Salvador, como el libertador del pueblo. Pero Faraón, como nosotros todos conocemos la historia, no quería dejar ir a los israelitas, ya que eran muchos y además eran una mano de obra barata, por decirlo de alguna manera, que no les costaba a ellos. Y como el faraón se resistía a dejar ir al pueblo de Israel, a pesar de la insistencia de Moisés, Dios envió estas 10 plagas para mostrar de alguna forma el poder de Dios y quién era el que estaba requiriendo que el pueblo fuera liberado. Y aquí llegamos o nos detenemos un poco en la última plaga, en la 10ª plaga, que es la de la muerte de los primogénitos. Fue la que marcó el inicio de la celebración de la Pascua que hoy nosotros también celebramos.
Dios le dijo que ese día marcaría el inicio de algo importante para el pueblo de Israel y les dio algunas instrucciones con respecto a este día importante. Cada familia debía tomar un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Si la familia era pequeña, y lo podía compartir con otra familia, ¿ya? Y el día 14 del mes, todos debían sacrificar su animal al caer la noche. Debían asar la carne y comerla esa misma noche. La sangre de ese animal sacrificado la debían poner, como dije hace un rato, en los postes y en los dinteles de las puertas. Esa sería la señal que distinguiría a los hogares de los israelitas que confiaron en Dios, que confiaron en esa palabra y pintaron, digamos, sus puertas, sus dinteles con esa sangre. Ellos serían, esa sangre o esa marca sería la que distinguiría a quienes confiaron en Dios e hicieron lo que Dios les dijo, para que fueran protegidos de la muerte, por decirlo así. Todo esto, lo que en grande resumen le he leído, lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, y así fue la celebración de la primera Pascua. La sangre del cordero evitó que la muerte entrara a la casa de los israelitas. ¿Ya? Esto es el inicio de cómo partió esta celebración, que luego, obviamente, con la muerte de Jesucristo, cambió un poco el sentido de esta celebración. Ahora veamos lo que celebramos nosotros los cristianos. El inicio de la Pascua cristiana, que es a donde el punto donde queremos llegar, o donde se cambió un poco esta celebración. Los últimos días de Jesucristo, como hombre en esta tierra, fueron precisamente durante la celebración de esta fiesta originalmente, como se celebraba antiguamente. De los panes sin levadura, de la fiesta de las Pascuas. En su última cena de Pascua con sus discípulos, Jesús instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena, que también es algo que celebramos constantemente. Durante su última cena, Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos. En Lucas capítulo 22, del 14 al 20 dice: Jesús dijo a sus discípulos que se entregaría voluntariamente. Él moriría en la cruz por ellos y su sangre sería derramada. El sacrificio de Jesús simbolizaba el cordero que habían comido, que habían sacrificado durante todos los años mientras celebraban esa celebración, ¿ya? Y en este caso él sería el cordero, y su sangre sería la que habían los israelitas untado en los dinteles de sus casas en Egipto para que sus primogénitos no murieran. Ahora era esa sangre la que se estaba derramando también para, en cierta manera, también liberarnos a nosotros. Así como la sangre del Cordero de Pascua evitó que murieran físicamente los hijos de Israel o los primogénitos de Israel, ahora la sangre de Jesucristo es la que también nos evita la muerte a nosotros. Esa muerte espiritual a la cual todos estamos destinados. Y todos los que ponemos nuestra fe en Él y lo recibimos como Señor y Salvador, somos liberados por esa sangre. Pero Jesús no se quedó muerto. Él resucitó al tercer día y gracias a su resurrección, nosotros, sus hijos, recibimos la vida eterna. Esto es lo que celebramos con la Pascua. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y nos liberó de la muerte. Gracias a su muerte y su resurrección, todos los que ponemos nuestra fe en Él podemos vivir con esperanza y con la certeza de la vida eterna. 1 Pedro 1:18 al 21 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria,
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué maravilloso. Ahora, como último punto, veamos lo que significa o qué importancia tiene la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es un grito de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado. La muerte no pudo contener a Jesucristo. Y gracias a que Él resucitó, nosotros los que creemos en Él como Señor y Salvador, sabemos que viviremos con Él por la eternidad. Efesios lo dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí enumeramos un poco la implicancia que tiene la resurrección de Cristo en nuestra vida o en general. Uno, que Jesús es Dios. En algunas ocasiones Jesús, cuando hablaba de manera que parecía que se equiparaba a Dios, que era igual a Dios o que provenía de Dios. Y esa fue una de las acusaciones de los principales de los fariseos que finalmente terminaron clavándolo en una cruz. En una ocasión Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los fariseos en aquel tiempo nunca aceptaron que Jesucristo era el Mesías o que Jesucristo era el Hijo de Dios. Jesús estaba hablando sobre sus ovejas, sus hijos. Como Él les da la vida eterna y nadie las puede arrebatar de su mano, Él declaró que era uno con el Padre Dios. Querían apedrearlo, la lectura lo decía recién. No podían aceptar que un mero mortal, para ellos, se hiciera pasar por Dios. Pero al resucitar, quedó demostrado que lo que Jesús había dicho era verdad. Él y el Padre eran uno. Y en ningún otro momento de la historia, otro ser humano ha logrado resucitar por sí mismo. Si bien algunos resucitaron, pero fue a causa del mismo Jesucristo. Si vemos a Lázaro no se levantó solo, Jesucristo lo llamó. El hijo de la viuda. Y todos aquellos que se levantaron fueron por causa de Dios. Ahora Jesucristo dice que Él resucitó solo, a sí mismo. Entonces, una resurrección como la de Jesús es únicamente posible por medio de la intervención divina. Pero sabemos que Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible, y Jesús, siendo Dios, tenía el poder para levantarse de entre los muertos. Entonces, a través de esta resurrección, también quedó demostrado que Jesús es Dios. También, como otra implicancia, que Dios tiene poder sobre la muerte. Lo acabamos de ver. El pueblo de Israel había sido testigo de muchos milagros, señales y prodigios que Jesús había hecho, muchísimo más de lo que jamás se había visto. Durante sus 3 años de ministerio, Jesús sanó toda clase de enfermos, ciegos, cojos, mudos, etcétera, etcétera. Liberó muchos endemoniados, resucitó muertos, como veíamos recién, hizo grandes milagros, multiplicación de peces, de panes. Y sin embargo, el mayor milagro de todos fue su propia resurrección. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Hechos dice: varones israelitas. Cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 2, 22, 24, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó,
suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí está Esteban, dice, mostrándole o relatándole de una manera clara a aquellos que le rodeaban en ese entonces, cómo fue que Jesucristo, por causa de ellos, fue llevado a la muerte, pero que la muerte no tuvo poder, no tuvo ninguna fuerza para retener. Entonces, en esta resurrección también queda demostrado que que Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Una tercera implicancia que nos muestra o nos trae esta resurrección es que tenemos la esperanza del perdón. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Se da cuenta? Que por esa resurrección nosotros tenemos esperanza, porque si Él no resucitó de los muertos, tampoco tendríamos esperanza de resucitar nosotros el día posterior, sino que por su resurrección nosotros también sabemos que un día tendremos esa resurrección. La resurrección de Jesús no fue solo prueba de su deidad, también confirma que los que ponemos nuestra fe en Él podemos estar seguros de su perdón y de la vida eterna. Jesús vive. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados por medio de su sacrificio en la cruz. Los pecados ya no nos esclavizan, porque con su resurrección Jesús venció el poder de las tinieblas sobre nosotros. En Él somos libres, tenemos su luz en nuestros corazones, la esperanza del perdón y la vida eterna. Gracias a Él ya no somos desdichados, todo lo contrario, en Él tenemos dicha eterna, la salvación de nuestra alma. Todo por lo que Él hizo por nosotros. También tenemos la certeza de que viviremos con Jesús por la eternidad. En 1 Corintios capítulo 15, 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Se da cuenta? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque Él vive, nosotros también viviremos. A través de Adán entró el pecado y entró la muerte a este mundo. Pero Jesús venció la muerte para que nosotros también estemos seguros de que volveremos a la vida. La muerte física no es el final. Y en Cristo hay vida después de que nuestro físico muera, y Él la ganó para nosotros. O sea, insistimos en que como Él resucitó, Él es la primicia de los que van a resucitar. Luego, los que hemos creído en Él, el día cuando Él nos llame a su presencia, también vamos a resucitar. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que viviremos con Jesús por la eternidad. Como cuarta, o como otra implicancia, o como otra verdad que nos revela la resurrección de Cristo, es que Él volverá. Jesús, después de su resurrección, dice que apareció y compartió con sus discípulos por algún tiempo, por alrededor de 40 días, dice la palabra de Dios más específicamente. Y luego de esos días dice que fue elevado, mientras sus discípulos o quienes estaban ahí lo miraban, fue alzado en una nube, dice, y fue ocultado de sus ojos. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1. Y dice: varones galileos, le dice un ángel, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús no se fue para siempre. ¿Por qué? Porque lo dice su promesa o su misma palabra, dice: Él regresará. Cuando Él regrese, vendrá a reinar y a juzgar como
el Rey de todo. De la misma forma en que lo humillaron públicamente, con la muerte, con la muerte de cruz, asimismo, todo ojo le verá en su segunda venida cuando Él vuelva. Todos tendremos que reconocerle como lo que realmente es, Rey de reyes y Señor de señores, lo dice el Apocalipsis. Quizás cuando tú en este mundo, como hombre, como dice la palabra, fue vituperado, fue humillado, fue escarnecido, fue tratado de lo peor. Y Él, como manso cordero, que también dice su palabra, no abrió su boca. Esto lo hizo por una razón, por amor a nosotros. Pero en su segunda venida, dice que todo ojo le verá, pero ya no le verá como el carpintero, el hombre que fue crucificado, avergonzado, porque la muerte de cruz era vergonzoso en aquel tiempo, ser despojado de sus ropas y colgado a vista de todo el mundo. Pero ahora también va a estar a vista de todo el mundo cuando regrese, pero ahora ya con poder y gloria, como dice la palabra del Señor, como Rey de reyes y como Señor de señores. ¡Wow! ¿Cómo podríamos no regocijarnos con todo esto que podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos pasar por alto, mis hermanos, todo lo que Jesús hizo y padeció por nosotros? Y toda esta implicancia que conlleva la resurrección y su vida, su muerte y su resurrección. Hay quienes se sobrecogen solo en estas épocas, solo en esta fecha en específico, se sobrecogen con su muerte, con su vida, con su resurrección. Y luego que pasan estas fiestas, estas celebraciones, muchos nos olvidamos de que Jesús todos los días es efectiva la muerte en nuestra vida. Sin comprender que si bien la muerte y la resurrección de Cristo fue un día específico, porque eso aconteció un día específico, los beneficios y las bendiciones de ese día en específico, su resurrección, están para nosotros todos los días del año, todos los días de nuestra vida, 24/7, como es el dicho hoy en día. Amado hermana, hermano, amigo que hoy está viendo este programa, no olvide lo que Cristo hizo por ti. No olvidemos que su sacrificio es solo para nuestro beneficio. No olvide la razón por la que murió. No olvide la razón por la que venció la muerte y resucitó. Téngalo en mente, téngalo en su corazón. No solo en estas fechas de celebración, sino cada día de nuestra vida. Amado hermano, deseo que Dios te bendiga grandemente y que esta resurrección, que esta fecha importante pueda crear en tu corazón la conciencia de que Dios está contigo todos los días de su vida y que sin este sacrificio, sin esta muerte y sin esta resurrección, nosotros no tendríamos salvación. Cristo vive y vive por ti y vive por mí. Dios te bendiga. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió
sufrió muerte atroz. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó, ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Hemos llegado al final de este capítulo. Los espero el próximo domingo y que Dios les bendiga. Ya, dale. De forma no oye mucho. Los espero ver el próximo. No, no los voy a ver. No, pues Espero verlos. Modulación. ya. Ya, dale.